Hola a todos, nos encontramos ya en una nueva clase de El diferenciado de ciencias sociales y la clase del día de hoy se va a tratar acerca de la estratificación étnico-racial, abordando este tema que habíamos comenzado en la clase anterior acerca de los sistemas de estratificación y de cómo el rol y el estatus en determinadas sociedades determina finalmente nuestra posición dentro de esta sociedad y cómo a través de distintas categorías nos vamos posicionando dentro de esta jerarquía. La primera que revisamos en la clase anterior corresponde a la estratificación en términos socioeconómicos, que sería la más evidente y objetiva, pero también existen otro tipo de estratificación y la clase de hoy día la vamos a dedicar a cómo se producen este fenómeno en la categoría étnico-racial. Dos conceptos fundamentales que tenemos que profundizar hoy día. Ahora bien, esta clase yo la había pensado más larga, pero la corté un poquito porque quería crear una clase nueva que abarcara los distintos tipos de estratificaciones y las consecuencias que eso trae para las relaciones sociales. Así que esta clase la vamos a dedicar solamente al tema étnico-racial. La siguiente clase la vamos a dedicar a la estratificación por género y la subsiguiente la vamos a dedicar a cómo se forman los prejuicios y cómo se forman finalmente las actitudes de discriminación a raíz de, el proceso de estratificación que se produce en las sociedades. Así que, sin más, quiero que pasen a la siguiente lámina para que hagamos una actividad introductoria. Muy bien, y antes de ponernos teóricos, como les dije, quiero que hagamos una lectura introductoria acerca de la relevancia de este tema, no solamente en términos teóricos precisamente, sino que también en términos históricos. Lamentablemente, el tema de la discriminación racial, y voy a empezar utilizando ese concepto porque es el que más conocemos, discriminación racial, eh, lamentablemente no es un fenómeno acotado a determinadas culturas ni a determinados contextos históricos, sino que ha sido una constante a lo largo del tiempo. Quiero que revisen esta lectura, veamos algunos ejemplos de cómo se ha producido la discriminación racial a través del tiempo, cuáles pueden ser algunos ejemplos emblemáticos y finalmente entender que a pesar de que la sociología de repente entre en temas muy técnicos, muy conceptuales, muy teóricos, finalmente tienen una repercusión gigantesca al momento de estudiar fenómenos mucho más concretos, en este caso como las problemáticas de división racial. Así que revisen el documento y en sus cuadernos, muy mateamente, les pido que por favor anoten la idea central de este documento y los ejemplos que aparecen ahí, como una especie de síntesis introductoria a lo que vamos a revisar hoy día. Ok, y si vamos a estudiar este concepto de la estratificación racial o de la discriminación racial, claramente tenemos que conocer a qué se refieren estos dos conceptos. El primero de ellos, ustedes ya lo ubican, que es el tema de la estratificación y de cómo la sociedad, utilizando los conceptos de rol y de estatus, finalmente hace una jerarquización de las posiciones que ocupamos las personas dentro de una determinada sociedad. Ahora bien, esa ubicación jerárquica, cuando está orientada hacia la pertenencia a una determinada raza o etnia, la vamos a denominar entonces estratificación étnico-racial, que es lo que vamos a revisar entonces. Partiendo entonces con este concepto que utilizamos mucho y que nos vamos a dar cuenta de que en el fondo no lo deberíamos utilizar tanto en reemplazo de otro, que es el concepto de raza. Bien, de hecho, el primer bloque de información ya nos dice, el concepto de raza es confuso y hasta peligroso. Confuso en el fondo porque lo utilizamos para cualquier tipo de diferencia de carácter cultural, cuando en el fondo el concepto de raza hace referencia más bien, y ahí ustedes lo pueden leer, a elementos que vienen dados desde la biología. En ese sentido, las razas, un concepto todavía polémico porque son aplicables a casos de animales, a clasificaciones más bien taxonómicas dentro de la biología, pero que en el caso del ser humano no han existido pruebas concluyentes desde la biología o desde la antropología que nos permitan hablar de razas propiamente tal como se ocupa el mismo concepto en el caso de los animales. Por lo tanto, es complejo usarla. Ahora, si decidimos usarla, tenemos que usarla netamente entonces para la descripción de elementos biológicos, es decir, características de carácter hereditarias, biológicas, que son características significativas o relevantes dentro de un grupo de la población humana. En este caso, por lo tanto, nosotros podemos distinguir que efectivamente hay diferencias raciales en el grupo humano en su conjunto, pero ninguna de estas diferencias biológicas debería dar pie para ningún tipo de teoría, ya sea política, social, cultural,
que hable acerca de la superioridad o la superposición de determinadas razas por sobre otras. Es netamente un concepto de carácter biológico. Y por eso dice que puede llegar a ser hasta peligroso, porque el estudio de la raza y de la racialidad ha sido un puntapié inicial para muchos grupos políticos extremos que han visto en este ámbito de estudio de la sociología y de la antropología y la biología un argumento para poder sustentar algunas teorías de superioridad racial, particularmente la ideología de la superioridad blanca. Y ustedes ya conocen de sobra el caso de la Alemania nazi también, el Ku Klux Klan también otro ejemplo. Así que, por lo tanto, hay que ser súper cuidadosos cuando uno utiliza el concepto de raza. Ahora bien, ciñéndonos netamente al aspecto biológico, podemos determinar que el concepto de raza está predeterminado para un grupo de personas que comparte ciertas características biológicas en común, que cuáles pueden ser, y ahí aparece una lista. Claramente no las vamos a revisar todas, pero hay algunas que son muy evidentes. Por ejemplo, la pigmentación de la piel. El color de la piel es un gran indicador de la raza de donde uno viene. La mancha pigmentaria congénita. No sé si alguno de ustedes lo ubican, búsquenlo en Google. Corresponde a una mancha de carácter gris, a veces morada, que se ubica en la espalda baja de los recién nacidos y que en muchos casos tiende a desaparecer con el tiempo. Y esas manchas aparecen principalmente en la población asiática y en algunos casos en la población de origen amerindio, indígena americana, que es una marca también distintiva de la raza. La pigmentación del cabello, la pilosidad corporal, el pelo que cubre el cuerpo, la estatura, el peso, la craneometría, las proporciones de los ojos, la forma de la cara, el color de los ojos, la forma de los párpados, un elemento distintivo, la brida mongólica, que serían los ojitos achinados, que claramente es como lo conocemos coloquialmente, y otras características que se manejan mucho más desde el área de la medicina, desde la anatomía, porque son características más bien de la estructura interna de nuestra composición morfológica. Así que hay varios elementos a considerar en el concepto de raza. Bien, y para graficar esto quiero que analicemos el siguiente mapa que corresponde al mapa de Meyers. Lamentablemente no lo encontré en español, está en alemán, pero tampoco tan complejo. Ustedes pueden deducir los nombres que aparecen ahí. No es que tenga mucho texto el mapa tampoco. Me pareció interesante esta descripción de Meyers porque finalmente nos muestra una división más bien gruesa de lo que son las, entre comillas, razas del mundo en tres grandes categorías, pero esas tres grandes categorías no están hechas netamente a base de elementos biológicos, que sería lo más básico para poder organizar las razas del mundo, sino que también incorporó Meyers la idea de la lingüística, de cómo finalmente el lenguaje daba un puntapié inicial para poder graficar el origen de las personas que habitaban ciertos lugares del mundo y pudo encontrar algunas relaciones bastante interesantes. Y eso lo hizo antes de que surgieran los nuevos conocimientos respecto a la genética y al conocimiento del ADN, que hoy día nos permiten establecer relaciones objetivas mucho más concretas entre las distintas partes del mundo. Bien, a partir de esta clasificación de Meyers, podemos establecer que existirían en condicional tres grandes grupos raciales dentro del mundo y cada uno con sus subcategorías. Quiero que lo revisen, por favor. Y en el mapa aparecen más colores que tres, pero aparece una degradación. Por ejemplo, en América ustedes pueden ver que está marcado de color naranja y Asia de color amarillo. Son colores semejantes porque pertenecen a un mismo grupo. Los tres grupos son, para que lo anoten en el cuaderno, el primero de ellos corresponde al grupo mongoloide, tal como lo escuchan, mongoloide, porque se supone que el origen de este grupo, entre comillas, racial viene desde Mongolia. Las características raciales fundamentales de este grupo corresponden más bien a las características que nosotros asociamos a los asiáticos, que es lo más llamativo sería, por lo tanto, los ojos rasgados, el color de pelo oscuro, la piel puede variar de tonalidad. Cuerpos más bien estrechos, delgados, y ese tipo de categorías incluye también a los amerindios, es decir, a las personas de las poblaciones indígenas americanas. Así que dentro de todo este degradé de población mongoloide lo vamos a ubicar principalmente en Asia, pero también en América. Incluso en el estudio él incorpora también a la población micronesia y polinésica y malaya, que serían otras derivaciones graduales de la población mongoloide. Bien, esa sería la primera categoría. La segunda categoría la establece como la población negroide.
Bien, esta población, tal como lo dice su nombre, se caracteriza por el tono de su piel más bien negra y está ubicado principalmente en el sector de África y también lo incorpora al sector de Australia, que podrían haber conexiones históricas de migraciones en algún tiempo muy remoto que habría conectado a estas dos poblaciones. Ahí pueden existir unas subcategorías, por ejemplo, en el caso de los mongoloides podríamos mencionar algunos ejemplos. La población del África subsahariana tiende a ser muy alta, como por ejemplo los etíopes, los sudaneses, mientras que también existen poblaciones como los bosquimanos, que son de carácter pigmeo, que tienen una estatura muy bajita. Así que el gran elemento unificador de este grupo racial sería, por lo tanto, el color de la piel más que otra característica. También algunos elementos del esqueleto humano servirían para poder hacer esta categorización. Y finalmente la tercera categoría, que aparece ahí en tonalidades verdes, sería la población, anótenla, caucasoide. La población caucasoide es lo que llamaríamos como población blanca. Bien, y claramente nosotros la vemos predominante en Europa, pero sin embargo a la población caucasoide también pertenece a la población de Medio Oriente, que serían otras categorizaciones, subcategorías dentro de esta misma gran categoría que serían los caucasoides. Por ejemplo, la población de Arabia, del Magreb, el norte africano, de la India, de Irán, también pertenecerían a estas categorías, que si bien tienen tonalidades un poco más oscuras, presentan características morfológicas dentro de el cuerpo humano que lo haría pertenecer a un mismo conjunto racial. Bien, entonces tres grandes categorías con sus subcategorías propiamente tal, que serían las más gruesas de poder establecer acá. Mongoloide, negroide y caucasoide. Muy bien, porque es importante retratar esta categorización de razas que hoy día está bastante pasada de moda, porque tuvo una implicancia bastante potente, especialmente en el siglo XIX, con el desarrollo primario de la sociología. Como yo le explicaba en las primeras clases, el desarrollo de la sociología está fuertemente vinculado al positivismo, lo que planteaba Augusto Comte, acerca de la necesidad de poder estudiar a las sociedades desde una perspectiva más bien objetiva, utilizando, según él, la ciencia para poder aplicarla a fenómenos que afectaban a las sociedades. Entonces lo que se utiliza en este caso es el estudio antropológico, científico entre comillas, del estudio de las razas para poder explicar ciertas relaciones que se producían en el desarrollo de las sociedades. Y esta derivación teórica la desarrolla este señor que aparece acá que se llama Herbert Spencer. Anótalo en el cuaderno. Bien, este filósofo, pensador del siglo XIX, elabora una teoría explicativa acerca de los niveles de desarrollo del mundo, de los grupos humanos, en función de la pertenencia a categorías raciales, tal como lo vimos con Meyers, en función de si pertenecemos a la categoría mongoloide, negroide o más bien caucasoide o sus distintas subcategorías. La teoría de Herbert Spencer no nace sola, sino que viene de la mano con una teoría de carácter, en este caso sí lo es, de carácter científico, que es lo que plantea Charles Darwin. Bien, Darwin, ustedes lo deben manejar porque en biología me imagino que lo estudian mucho, plantea la teoría de la evolución de las especies, que en términos bien sencillos elabora la teoría de que finalmente las especies van evolucionando a través del tiempo, a través de mecanismos de adaptación que lo hacen más adecuados a determinadas especies para adaptarse al medio y por lo tanto mantener su sobrevivencia. En la medida de que las especies no logran adaptarse a los nuevos medios, al nuevo entorno, al nuevo medio ambiente que se van produciendo a lo largo del tiempo, finalmente la naturaleza los va a ir desechando, privilegiando la supervivencia, por lo tanto, de los más fuertes, en ese sentido, los más fuertes serían, según Darwin, los mejor adaptados, con nuevas características biológicas que lo adapten mejor al medio ambiente en el cual se desenvuelve. Esa teoría, que tiene mucha base científica, que de hecho fue muy discutida en la época porque iba en contraposición a las creencias religiosas con la teoría creacionista, eh, a pesar de que tenía una base científica bastante sólida, la utilización de esta teoría para explicar otro tipo de relaciones de carácter más subjetivo sí resulta bastante polémico. Y eso es lo que hace Herbert Spencer. Toma la teoría de Charles Darwin que nos dice que sí, si en el mundo de la biología sobreviven los más fuertes, entonces, ¿cómo explicamos que dentro del mundo existan civilizaciones o culturas que son más fuertes que otras?
que demuestran más grado de civilización que otras. Y por lo tanto elabora una teoría explicativa a través de la cual ese grado de desarrollo tiene que ver, está vinculado directamente a la pertenencia a una categoría racial. Lo que él plantea, por lo tanto, es que la raza caucasoide, en especial la subcategoría europea, estaría mejor adaptada a las condiciones del medio social actual y por lo tanto estaría más o menos predeterminada para poder tener un mejor desarrollo en cuanto a civilización, mientras que otras categorías raciales estarían menos preparadas para este medio actual, moderno, y por lo tanto presentan un menor grado de desarrollo y de civilización. Particularmente se refiere a las culturas negroides. Y eso sirve también como puntapié para justificar teórica y, entre comillas, científicamente, el desarrollo de políticas colonialistas en el siglo XIX, porque le dan un peso científico y en ese sentido hay una especie de justificación de por qué el europeo puede llegar e ir a conquistar territorios que no le pertenecen, pero que están ocupados por culturas que desde la perspectiva europea estarían incivilizadas. Por lo tanto, el europeo le iría prácticamente a hacer un favor al momento de tomar posesión de esas tierras. Hoy día sabemos claramente que esta teoría de darwinismo social que aplica Herbert Spencer no tiene ningún asidero científico, porque si bien el darwinismo, es decir, la teoría de la evolución sí lo tiene precisamente porque está aplicada netamente al ámbito biológico, pero cuando lo trasladamos al ámbito social, al ámbito cultural, no tiene la misma correlación. Hay distintas variables que inciden en el desarrollo cultural y social de las poblaciones y claramente el factor racial no tiene bajo ninguna perspectiva científica ningún asidero. ¿Por qué es tan importante erradicar esta idea? Porque lamentablemente hoy día todavía existen teorías raciales que abogan por la superioridad de una por sobre otra, pero también porque no es lo que podría llegar a pasar, sino que lamentablemente es lo que ya pasó a lo largo del tiempo con la aplicación práctica desde el punto de vista político de estas teorías. En particular la hemos visto no solamente en algunos ejemplos como la teoría de la superioridad racial blanca, que todavía existe en Estados Unidos, y también lo podemos ver como ejemplo en el desarrollo, el gran ejemplo que es el desarrollo de la teoría de la superioridad racial aria, que fue sustentada ideológicamente por el nazismo alemán, con todas las terribles consecuencias que todos hemos podido apreciar en historia.
Bien, y a raíz de todo esto, como ya sabemos que el término de raza es más bien polémico, ahí destaqué una idea importante. Estas clasificaciones hoy día carecen de sentido, porque finalmente, en un término científico profundo, no hay ninguna explicación científica que nos avale la idea de que la raza es un factor relevante al momento de explicar los grados de civilización o de desarrollo de una población, sino que también incluso, aunque la tuviera, finalmente hoy día, en el mundo más globalizado, las poblaciones están tan genéticamente mezcladas, producto de los nuevos procesos históricos, que hoy día las poblaciones finalmente ya no son genéticamente puras y por lo tanto cualquier teoría de superioridad racial se ve diluida por este proceso de mestizaje que hemos revisado en el último tiempo. Así que de una u otra manera, aunque existiese la posibilidad remota de que la raza sea relevante, finalmente cada vez se diluye más esa idea porque somos cada vez más mezclados. Eso. Y por otro lado también, a pesar de que la raza no se puede utilizar como concepto explicativo para el desarrollo de las sociedades, finalmente sí la podemos utilizar como netamente una categorización a partir de elementos biológicos. Sí la podemos usar en ese sentido. Pero también, lamentablemente, el concepto de raza es utilizado todavía por muchas agrupaciones de carácter ideológico para poder establecer este proceso que yo destaqué en el segundo bloque de información, que es el proceso de racialización, es decir, diferenciar a la población en función de su, entre comillas, raza, pertenencia a ciertos rasgos biológicos que lo determinan a una determinada raza y que por ahí se justifique la determinada posición jerárquica que ocupa dentro de la sociedad, es decir, la manera en cómo se estratifica esta persona en función de su raza dentro de una sociedad predeterminada. Eso lamentablemente constituye uno de los núcleos que vamos a estudiar y que representa uno de los sistemas de estratificación y lamentablemente una forma de exclusión social, de cómo algunos grupos resultan ser más privilegiados que otros en función de la raza a la que pertenecen. Y así tenemos que añadir otro concepto, que es el concepto de etnia. Bien, el concepto de etnia podríamos utilizarlo como un concepto hermano del concepto de raza, pero finalmente es diferente. La etnia hace referencia a la pertenencia o la agrupación de ciertas categorías culturales, subrayen eso, que le dan un modelo a un determinado grupo de población. Son características en común que poseen los grupos de población, pero en términos culturales. Eh, en ese sentido, la etnia finalmente tenemos que entenderla como un concepto en el cual todos podemos estar insertos, todos pertenecemos a una determinada etnia, a pesar que, por ejemplo, en el lenguaje inglés y en esta perspectiva europeocentrista, el concepto de etnia es como para categorizar al otro, a la alteridad. Yo soy europeo o soy estadounidense, pero el otro es étnico. En realidad, ser europeo también es pertenecer a una determinada etnia. Eh, Así que por lo tanto, etnia es un concepto universal en el que todos podemos estar categorizados ahí y solamente hace referencia a elementos culturales como la lengua, la religión, la historia, las tradiciones y un largo etcétera, pero de elementos subjetivos que vienen dados desde la cultura. Por lo tanto, ¿qué sacamos en limpio? Raza y etnia, si bien están muy relacionados entre sí, no son la misma cosa. Es decir, la raza hace referencia netamente a factores biológicos, mientras que el concepto de etnia hace referencia netamente a factores de carácter cultural. Ahora bien, pueden coincidir precisamente. Puede ser que yo, precisamente siendo de una determinada raza, en este caso asiático, por ejemplo, yo pertenezco a la raza mongoloide, siendo chino, de la etnia y pertenezco también a la etnia Han, que propiamente tal pertenece a la raza mongoloide, presenta los ojos rasgados, piel amarilla y así un largo etcétera de otras características biológicas. Étnicamente pertenezco a una categoría que puedo categorizar como mongoloide, en este caso. Pueden coincidir, no hay problema en eso. Abajo aparecen algunos ejemplos de cómo pueden coincidir o pueden también diferir. En este caso, por ejemplo, raza y etnia pueden coincidir en la cultura hindú. Bien, mi etnia puede ser hindú, pero además puedo ser racialmente hindú, tener todas las características genéticas y biológicas que caracterizan a la población de raza hindú y además tener las culturas asociadas a ella. Sin embargo, también puede existir la otra opción. Por ejemplo, si vamos a Gran Bretaña, hay una gran población inmigrante
que viene desde la India. Por lo tanto, si bien podemos categorizarlas como racialmente hindúes o indias, culturalmente son más bien, o étnicamente son más bien occidentales. Así que ahí sería un ejemplo de cómo pueden diferir. O también otro ejemplo sería la cultura judía. Si yo pertenezco a la categoría semítica, mis características son más bien de Medio Oriente, y además soy judío, claro, coinciden ahí los elementos, pero si la población judía en este caso, que está muy repartida por el mundo, puede tener la cultura judía, la etnia judía, pero tener características raciales, en este caso mayoritariamente caucasoides, porque han vivido en Europa o en Estados Unidos durante largo tiempo. Así que son dos conceptos que van muy cercanos, pero que no son lo mismo, así que a no confundirlos. Bien, ahora, sabiendo entonces la diferenciación entre los conceptos de raza y etnia, podemos decir que en la actualidad hoy día, independientemente de si la estratificación está dada por elementos biológicos o elementos culturales, lo vamos a agrupar entonces a este concepto de étnico-racial. A pesar de que sabemos que quizás el concepto étnico es más apropiado, pero por uso del lenguaje, por uso cotidiano, también utilizamos y entendemos en ese sentido cuando leemos la palabra racial. Eh, Ahora bien, cómo tratamos como sociedad, cómo se produce esta estratificación frente a los grupos de población que representan ser minoría, en este caso minoría étnica o racial, dentro de una determinada sociedad. Las minorías, por lo tanto, son aquellas personas que ocupan o que tienen más bien rasgos físicos o culturales que son diferentes a los de la población hegemónica dentro de una sociedad y por lo tanto se encuentran en posición de subordinación en la sociedad en la que viven. Y esa posición de subordinación puede darse en distintos niveles, independientemente de si la sociedad es más bien inclusiva o exclusiva, excluyente. Por lo tanto, las minorías raciales tienen distinto trato en función de la sociedad en la cual están insertas. Ahora, cuando uso el concepto de minoría, recuerden que lo estoy utilizando en términos étnico-raciales, pero también ese concepto se puede utilizar para hablar de minorías que tienen que ver con a lo mejor de la diversidad sexual, minorías que tienen que ver con condiciones físicas como la población minusválida y así un largo etcétera. Minoría se refiere a un grupo de la población que no es hegemónica. Bien, ahora bien, ¿cómo puede actuar la sociedad frente a este tipo de minorías, en el caso étnico-racial? Hay cuatro formas en las cuales las sociedades se pueden comportar y que la sociología la agrupa en función del comportamiento social de la estructura, no de la persona, porque cada persona claramente puede actuar de manera diferente, sino que cómo la sociedad, desde la estructura, trata a estas minorías. En primer lugar, que son las que aparecen abajo, podemos hablar de sociedades que se caracterizan por su pluralismo. Las sociedades pluralistas son aquellas que en realidad no subordinan a las minorías étnico-raciales, sino que más bien la integran, pueden ser a través de distintos procesos históricos o porque culturalmente la cultura hegemónica es más receptiva, finalmente le permite desarrollar sus propias características, conservando su propia identidad y compartiendo grados relativos de igualdad social y de trato frente al resto. Por lo tanto, las sociedades pluralistas es yo creo que a lo que todas las sociedades deberían aspirar a llegar en la actualidad. Lamentablemente son las menos y tristemente las siguientes resultan ser mucho más comunes. Bien, un segundo elemento, vamos a ir increciendo, ¿ya? La segunda categoría corresponde a las sociedades que se caracterizan por la asimilación. Ese tipo de sociedades son las que permiten la convivencia de las minorías étnico-raciales, pero a través de distintos mecanismos muy subjetivos, muy sutiles, finalmente hacen que las minorías terminen perdiendo gradualmente sus características culturales y adoptando las características de la mayoría que pueden ser a través de mecanismos explícitos o implícitos. Implícitos pueden ser a través de, por ejemplo, el predominio de un determinado idioma en los medios de comunicación, o explícito, prohibiendo a lo mejor las manifestaciones no hegemónicas en ciertos lugares. Por lo tanto, la asimilación es casi como un proceso de mestizaje cultural entre la población minoritaria con la población hegemónica. El tercer grado sería ya las sociedades que aplican la segregación. En este caso, la segregación se produce, como lo dice la misma palabra, cuando la convivencia de las minorías con la población mayoritaria se da muy poco.
se producen convivencias más bien separadas dentro del mismo espacio en el cual deberían convivir. Y en este caso, la separación se da a un nivel físico porque pueden existir poblaciones o lugares donde habiten determinados grupos étnico-raciales, particularmente guetos, o también se pueden producir de manera social, donde la discriminación puede manifestarse de manera mucho más explícita, que puede ser discriminación institucional, como lo que existió, por ejemplo, en el apartheid de Sudáfrica, o también en las leyes diferidas que existían en Estados Unidos antes de 1960, pero también puede ser de carácter interpersonal, es decir, hay actitudes, no solamente pensamientos, sino que actitudes de violencia eh, implícita o explícita contra la población minoritaria. Así que la segregación sería un tercer nivel. Claramente el más común de todos durante el siglo XX, afortunadamente yo diría que la mayoría de la población está en el nivel de asimilación. Eh, pero en el siglo XX los fenómenos de segregación racial, étnico-racial, fueron muy comunes. Y lamentablemente el último grado ya sería la categoría de genocidio o de políticas genocidas, que tiene que ver con cómo el Estado, desde la estructura institucional, avala sistemáticamente políticas de persecución y de desaparición, finalmente, eliminación de determinados grupos de población en función de su pertenencia a categorías étnico-raciales. Y aquí hablamos particularmente del concepto de limpieza étnica, que se ha dado precisamente en algunas sociedades del siglo XX, que también pueden existir hoy día en el siglo XXI, pero que gracias al resguardo de los derechos humanos es cada vez menos común. Ejemplos de esta presentación de última etapa ya de lo que es la discriminación frente a las minorías étnico-raciales. La Alemania nazi, claramente el holocausto, que no solamente fue en contra de la población judía, sino que también fue en contra de la población gitana, la población homosexual, la población comunista. Ahí no solamente había un rol en la categorización étnico-racial, habían otras categorías también insertas ahí. Eh, lo que se dio en la antigua Yugoslavia, por ejemplo, en la guerra de Bosnia-Herzegovina, la limpieza étnica que desarrollaron los serbios en el territorio bosnio, donde expulsaron e hicieron también desaparecer a la población bosniaca, que era de religión musulmana y mucho más cercanos culturalmente a la población albanesa. También puede ser otro ejemplo de genocidio, el genocidio de los Tutsis en Ruanda, un pequeño país africano. Investiguen ese caso, por favor, si es que no lo conocen, eh, que también es derivado de problemáticas coloniales bien complejas. Así que tenemos estas distintas categorías o etapas en las cuales nos podemos presentar como sociedad. Pluralismo, asimilación, segregación o genocidio. Esperemos que nuestro país avance hacia el pluralismo, porque a pesar de que esto pueda parecer muy externo, en la actualidad tenemos problemas étnico-raciales, particularmente con nuestra propia población indígena y también con la población migrante, así que son problemas muy contingentes. Bien, y la materia de la clase la vamos a dejar hasta acá, pero quiero que desarrollen una actividad para que no sea todo tan teórico. Quiero que revisen tres casos donde los conflictos étnico-raciales son el punto central. Eh, los tres casos son este caso de los conflictos que surgen en Europa con la población gitana versus el desarrollo de los cabeza rapada o los skinhead, que seguramente alguno de ustedes habrá escuchado en algún momento. El segundo caso corresponde al caso de Joan Florville, que una migrante haitiana que vivió un caso bastante estremecedor en nuestro país hace un par de años atrás, creo que hace 2 años apenas, o el año pasado, ni siquiera recuerdo, es tan reciente que ni siquiera lo recuerdo, eh, en función del tiempo. Pero también quiero que revisemos el caso de Rosa Parks, que es un caso emblemático de la lucha por los derechos afroamericanos. En el caso de los dos primeros, el caso de la población gitana y el caso de Joan Florville son textos. Léanlos, aparecen ahí en la diapositiva. Y también el caso de Rosa Parks no está en texto, pero está un video, ahí aparece un link para que lo puedan revisar en ese formato. Y a partir de cada uno de los casos, quiero que reflexionen en torno a cómo se aplican estos fenómenos que tienen que ver con la estratificación étnico-racial en cada uno de los casos y momentos históricos de los que se está hablando, pero que también desarrollen las preguntas de reflexión que les voy a hacer al final de esta presentación. Los demás textos no van a venir con audio, pero les voy a dejar un breve momento para que también ustedes le puedan poner pausa y enfocarse en cada uno de los casos.
Y finalmente llegamos al término de la clase. Las preguntas o actividades que quiero que desarrollen, tal como lo hicimos las veces anteriores, vamos a ocupar las 3 horas de la semana. Así que la parte teórica ustedes la revisan el día martes, hoy en teoría. Y finalmente la actividad la pueden desarrollar el día viernes en ese único bloque que tenemos para que aprovechen el tiempo. Bien, lo que quiero que desarrollen es lo siguiente. Quiero que revisen los 3 casos que les presenté y que contesten estas preguntas. Me la contestan también como respuesta al mail original que yo les voy a enviar con el material para que quede todo en el mismo hilo. Espero que estén trabajando también y si tienen cualquier tipo de problema, si tienen cualquier tipo de duda, si tienen cualquier tipo de situación especial, avísenme, ¿bien? Yo lo espero, no hay problema. Y también si necesitan aclarar dudas con algún otro formato de comunicación que no sea el WhatsApp, también digan si necesitan un en vivo para aclarar dudas, aunque yo creo que en la medida que tengamos evaluaciones van a ir surgiendo más dudas, me imagino. Bueno, la posibilidad está y solamente tienen que pedirla. Volviendo entonces a lo central, las preguntas que quiero que me contesten. ¿Cómo se manifestaron las pautas de relaciones sociales hacia las minorías étnico-raciales en cada caso? Bien, coméntenme de qué se trataba cada caso, qué es lo que aprendieron de cada uno de ellos y en qué categoría de las 4 pautas de relaciones sociales ustedes creen que se asocia a cada uno de los casos. Y finalmente una pregunta más de reflexión sobre si es posible que las sociedades evolucionen hacia la inexistencia de prejuicio y discriminación hasta hacia las minorías raciales y étnicas. Quiero que me comenten con sus propias palabras qué opinan sobre este tema. ¿Será posible que algún día lleguemos a vivir sin estas diferencias étnico-raciales? Que nos podamos ver los unos a los otros como pares y no como con esta perspectiva jerárquica o de hegemonía de determinados grupos por sobre otros. Espero que me puedan responder para conocer sus opiniones. También espero que tengan una linda semana. Con ustedes le entrego una clase nomás a la semana, así que les deseo lo mejor. Espero que nos volvamos a ver pronto, aunque todas las posibilidades dicen que quizás no, pero de verdad sepan que los extraño a ustedes en particular y en general hacer clases presenciales. Así que espero que esto no dure tanto y mientras tanto mucho ánimo. Bien, que tengan un muy, muy, muy buen día y semana.